como lo decíamos en los avances, nos tenemos que volver a situar en Medio Oriente, en el conflicto de Israel y Gaza, y para eso lo tenemos al señor Daniel Silver, que es el secretario de la Asociación Israelita Argentina, y Ele Pretz. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme a estar en este living tan sugestivo. No, gracias a usted por venir y ayudarnos a entender un poco más de esta triste situación. Y para ello ya empezaba preguntándole cuál es su opinión sobre este conflicto. Parto diciendo que es una tragedia no solamente primero para el pueblo palestino, que está siendo castigado de una manera impresionante, para el pueblo israelí también, y para toda la humanidad. Nosotros entendemos que realmente este conflicto es un conflicto que se debe, primero que se puede, y segundo que se debería y se debe resolver de otra manera, se debe resolver desde la política y no desde la guerra. Entendemos que lo que está sucediendo en Cercano Oriente, en realidad no es Medio Oriente, Medio Oriente está un poquito más allá. En Cercano Oriente tendría que encontrar los canales del debate, del diálogo, como lo venimos proponiendo desde hace muchísimo tiempo, y que el quid de la cuestión reside en que de una buena vez por todas se pueda constituir el Estado palestino como tal, con todos los atributos de la soberanía, como decimos nosotros, y por supuesto la seguridad de las fronteras para todos los países de la región. Creemos que esa cuestión es fundamental y que si se puede resolver o que se deba resolver ese tema, a partir de allí se van a ir encontrando las soluciones a las restantes cuestiones que están pendientes en la región, como ser el tema de Jerusalén, el tema del retorno de los expatriados y otras cuestiones anexas, pero creo que el núcleo fundamental es que de una buena vez por todas se constituya el Estado palestino y por supuesto se consolide el Estado de Israel con seguridad de fronteras para ambos países y reconocimiento mutuo en lo que hace a la integridad territorial y a la soberanía nacional, como decíamos, con todos sus atributos. Correcto. Muchos opinan que había señales de que esto podría llegar a ocurrir, de que por ende esto se podría haber prevenido. ¿Usted opina lo mismo? Yo creo que en la región hay latente siempre este peligro, ¿no es cierto?, de una escalada bélica. ¿Por qué? Porque creo que no hay voluntad dentro de las dos partes, ¿no es cierto? Hay muchos sectores que no tienen voluntad de llegar a un acuerdo hacia una paz definitiva. La explicación que yo le encuentro es que el motivo es que, bueno, en un estado bélico, un estado de guerra como es el actual, hay presupuestos militares exorbitantes, enormes, hay un manejo discrecional de los fondos, lo que hace que uno pueda, ¿no es cierto?, tener muchas, entre comillas, libertades y gozar de algunos privilegios en ese sentido. Y también la otra cuestión es que hay un cercenamiento de las libertades, ¿no es cierto?, para cualquier persona o grupo o entidad que quiera protestar. Evidentemente esos son para nosotros uno de los motivos por los cuales no hay la voluntad política necesaria como para poder acordar. Sí hay declaraciones, pero solamente con declaraciones no alcanza, y también, ¿no es cierto?, hay algunas cuestiones estratégicas a nivel internacional, como ser el lugar donde está casi en el centro del mundo, la cercanía a los pozos petroleros, la llegada, ¿no es cierto?, de distintos gasoductos, que hacen que haya una tensión permanente y que haya quienes alientan la guerra. Por otra parte, porque el complejo militar e industrial a nivel mundial necesita encontrar lugares en los cuales, ¿no es cierto?, colocar sus mercancías. Bueno, y Medio Oriente o Cercano Oriente es una región, digamos, muy apetecida. La otra cuestión pasa también hay una modificación del mapa geopolítico, donde hay fuerzas que han ido apareciendo que hasta hace algún tiempo eran, digamos, inesperadas. Tenemos, bueno, lo que ha sucedido en la guerra civil en Siria, lo que empezó a ser la primavera árabe, ¿no es cierto?, y que quedó un poco deshilachada. En fin, todo ese contexto donde no se ha logrado establecer un equilibrio
total es lo que creemos que provoca justamente una muy fuerte tensión y reitero, la falta de voluntad de los actores para encontrar el camino para la paz. Y como siempre decimos, no es la paz de los cementerios, sino que tiene que ser una paz estable, duradera, segura, democrática, que reconozca la identidad de los pueblos, la autodeterminación de los pueblos y la necesidad de que tanto el Estado palestino se constituya como el Estado de Israel pueda tener la seguridad o el reconocimiento de sus vecinos. Daniel, yo vengo siguiendo muy de cerca porque uno tiene como tanta gente familiares allá y amigos allá. Y a mí lo que me llama la atención de este conflicto en particular es el nivel de alineamiento que tiene el pueblo israelí. Bueno. Y el habitante israelí. No, permitime hacer esta disquisición. En conflictos anteriores había como una mirada mucho más crítica, sobre todo a los gobiernos de derecha como el de Netanyahu, que son gobiernos claramente conflictivos y de derecha. A mí lo que me sorprende es que primos, amigos, familiares a los que uno puede considerar de izquierda, y que históricamente han votado contra este tipo de gobiernos, dicen, no, esta vez sí, esta vez es el terrorismo de Hamas, esta vez es la hermandad egipcia, musulmana, esta vez de verdad hay riesgos, es una respuesta a una violencia que busca la extinción del Estado de Israel. Muy difícil pensar en la paz en una situación. Sí, yo creo que, o sea, es muy difícil. Voy a disentir en una parte. Yo creo que en Israel hay un espacio disidente a estas políticas del gobierno de Netanyahu. Y bueno, así como vos tenés esa referencia, yo también la tengo familiares, amigos, conocidos que están viviendo en Israel y que te cuentan la angustia de sentir, claro, ¿no es cierto?, las sirenas o los bombazos, aunque no estén cerca, ¿no es cierto?, de la zona de conflicto, pero tienen ese temor permanente. También existe una oposición a la guerra. Hay sectores como Paz Ahora, como el Frente Hadash o otros sectores pacifistas que lamentablemente tienen poca repercusión, es verdad, tienen poca repercusión. Y ayer yo recibía una nota de un historiador, docente de la Universidad de Tel Aviv, el doctor Efraín Davidi, con el cual me une cierta amistad y tenemos un contacto epistolar bastante asiduo, donde él contaba que mucha gente que se resiste a la guerra tiene miedo de salir a manifestarse porque, como yo decía hace un rato, el cercenamiento de las libertades hacia el interior existe y hay detenciones, ¿no es cierto?, hay golpizas por parte de la policía israelí hacia aquellos que manifiestan su oposición a esta política belicista y expansionista del gobierno de Netanyahu. Muchos también dicen muy bien, el terrorismo de Hamas nos ha puesto en vilo. Por eso yo te decía hace un rato, que hay sectores que no tienen voluntad directamente de... ¿Qué haces con eso? Bueno, ¿qué haces con un grupo? No, pero de verdad, porque es muy, digamos, uno desde el punto de vista racional lo entiende, dice, che, el camino es la paz y es lo que uno procura todo el tiempo en cualquier circunstancia de la vida. Ahora, ¿qué pasa cuando se enfrentan sectores que lo que buscan es la extinción del otro? Sí, es un problema que no lo... No tiene solución sencilla. Claro, yo no puedo decirte cuál es la solución. Yo creo que justamente una de las patitas podría ser esto. Creo que debe haber una movilización social mundial, exigiendo la paz. De todos los ámbitos, del ámbito diplomático, del ámbito político, del ámbito científico, y yo te digo más, yo creo que hay que hacerlo desde los lugares concretos. Nosotros, por ejemplo, yo tengo una iniciativa que estamos tramitando. En nuestra institución tenemos un equipo de handball. En Paraná hay un equipo de handball también, Palestina, de la comunidad árabe. ¿Cuál es la intención? Y la estamos tramitando y creo que lo vamos a lograr. Vamos a hacer un encuentro donde donde van a jugar los equipos de ambas instituciones, no por el torneo, más allá de los puntos que haya, sino para mostrar que es posible encontrarse, y que como es posible, es necesario. Yo no sé, en Medio Oriente o en Cercano Oriente, yo me corrijo a mí mismo, sí. ¿Cómo se puede resolver eso? Porque lo que estimo es que justamente la falta de voluntad política de las partes es lo más terrible que hay. Justamente ahí donde se han exacerbado todas estas cuestiones del nacionalismo,
nacionalismo, del chauvinismo, de ver al otro como un extraño, no como un igual. Es lo que conduce a estas espirales de violencia que aparentemente no tienen salida. Ahora bien, yo recuerdo palabras, no, creo que son de Yitzhak Rabin, que la paz se hace con el enemigo, no se hace con el amigo. Entonces hay que encontrarle la respuesta y en la cual va a haber que hacer sesiones. Yo voy a tener que ceder algo y el otro también va a tener que ceder algo, porque si nos ponemos todas de máxima, evidentemente no vamos a llegar a ningún lado, y si la salida es el exterminio del otro, cosa que nosotros negamos totalmente. Justamente a eso lo quería trasladar un poco a Santa Fe, lo que pasó con el mural de los 20 años del atentado con la AMIA, que fue violentado hace unos días y bueno, estamos en eso, en el mismo tema. Sí, lamentablemente ese mural que tenía como objeto, tiene como objeto recordar los 20 años del atentado a la AMIA y básicamente la lucha contra la impunidad para que se haga justicia, memoria y verdad, ¿no es cierto? Fue atacado. Desde el punto de vista material en realidad no es tanta la agresión que sufrió porque se puede resolver y los muchachos del Círculo de Dibujantes Santafesinos han puesto todo el empeño para tapar las pinturas que han hecho. Ahora, el tema es la intolerancia. El tema, ¿no es cierto?, es justamente no saber convivir con el otro. Y bueno, nosotros estamos dispuestos a, como alguno dijo, vamos a defender al mural, pero no por el mural en sí, sino por el significado que tiene en nuestra sociedad que haya una expresión artística construida por un importante grupo de instituciones santafesinas y de ciudadanos que dispusieron de su tiempo, de su esfuerzo, de su creatividad, de su voluntad, para que justamente quede un testimonio artístico de lo que pensamos gran parte de la sociedad santafesina, que es una sociedad democrática, una sociedad en paz, una sociedad en la cual todos podemos compartir. Me parece perfecto, ojalá muchos sigan su ejemplo y ojalá tuviésemos mucho más tiempo para charlar temas que realmente es lamentable, pero interesante conversarlo. Muchas gracias por estar. El agradecido soy yo para todos ustedes. Seguimos.